Ethan Hayes fue obligado a salir de su apartamento por la incesante lluvia de mensajes y llamadas de su madre. Ethan, escúchame, y escúchame bien. La voz de su madre tenía la fuerza de un arma sónica, obligándolo a sostener el teléfono a un palmo de la cabeza para evitar que se le perforara el tímpano. A las 3 de esta tarde, en el Café Serendipity, tercera mesa desde la ventana, te envié tu foto. Es guapísima, Ethan, rubia, ojos azules, piernas de infarto. Si la abandonas otra vez, te juro que donaré hasta la última de tus preciosas figuritas de acción al señor Henderson, que está abajo, para su venta de garaje. Lo sé, mamá. Ethan arrastró las palabras, sin siquiera molestarse en abrir los ojos. Su pulgar seguía deslizándose por la pantalla del teléfono, intentando completar lo que quedaba de una mazmorra de incursión. Prometo que estaré allí, ¿de acuerdo? Puedes relajarte. 120%. Apareceré, haré la presentación y misión cumplida. El mundo finalmente quedó en silencio después de colgar. Ethan miró la foto que su madre le había enviado de la supuesta belleza rubia. ¡Guau! El filtro de Instagram estaba trabajando a destajo en esta foto. Su rostro estaba retocado con el efecto inquietante de una muñeca de porcelana. El fondo se desdibujó en un vórtice irreconocible. Sonrió con suficiencia. Ya hacía tiempo que no era inmune a este tipo de engaño. Se miró a sí mismo. Una camiseta gris descolorida, lavada tantas veces que el cuello empezaba a ceder, combinada con unos shorts de tabla, tan holgados que cabía otra persona con él. En los pies, unas chanclas gastadas, con una de las tiras a punto de romperse. Perfecto. Este era su uniforme habitual para citas a ciegas, diseñado para una expresión personal auténtica y máxima. El plan era simple, presentarse, asentir, decir, no creo que seamos compatibles, y salir en 10 minutos. Regresaría a casa justo a tiempo para el evento por tiempo limitado de 3 colones y 30 peniques, con doble probabilidad de conseguir un personaje SSR. Era un maestro de la gestión del tiempo. Incluso se desvió a la tienda de boba de la esquina de su calle y se dio el gusto de comprar un té con leche, extra grande con perlas dobles. La pajita perforó el sello de plástico con un chasquido satisfactorio. Dio un gran trago, y la boba masticable y el té empalagosamente dulce se deslizaron por su garganta. De repente, esta reunión social obligatoria se sintió un poco más soportable. A las 2 de la tarde, Ethan se acercó tranquilamente a la entrada del Café Serendipity. Empujó la puerta y una ráfaga de aire acondicionado ártico lo inundó, un alivio bienvenido del sofocante calor del verano. El aire olía a granos de café tostados y pasteles de mantequilla. Entrecerró los ojos, recorriendo las cabinas junto a la ventana. 1, 2, tercera cabina, su mirada se posó. La perla de boba que tenía en la boca se fue por el desagüe equivocado. Tragó saliva con dificultad, casi ahogándose, y parpadeó, preguntándose si el subidón de azúcar le estaría provocando alucinaciones. Una mujer estaba sentada en la cabina, completamente inmóvil. Decir que no se parecía en nada a la belleza distorsionada digitalmente de la foto sería quedarse corto. Eran dos especies completamente diferentes. ¿La foto? La foto era un insulto para la mujer sentada frente a él. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño impecable en la nuca, revelando una frente alta y lisa y la elegante línea de un cuello de cisne. Su piel era de un blanco fresco y cremoso, tan impecable que parecía tallada en mármol. Una nariz recta y delicada se asentaba sobre unos labios de un tono rosa natural, apretados en una línea de neutralidad distante. Pero fueron sus ojos los que captaron su atención. Eran oscuros, almendrados, con las esquinas ligeramente inclinadas. Dos charcos de agua profunda e inagotable que ahora lo miraban fijamente a través de la tenue luz del café, en calma absoluta. Llevaba una blusa de seda color crema, impecablemente entallada, con el botón superior desabrochado, dejando al descubierto una fina clavícula. Una mano descansaba junto a su taza de café oscuro, revelando un reloj en su muñeca. Ethan no sabía nada de artículos de lujo, pero el diseño minimalista, las líneas fluidas y la forma en que el bisel reflejaba la luz con un destello frío y duro. Su instinto le decía que ese objeto costaba más que sus próximos 10 años de ingresos netos, suponiendo que no comiera. De repente, su camiseta descolorida y sus pantalones cortos parecían harapos,
Y las chanclas destartaladas ardían en el suelo. Instintivamente, intentó doblar hacia atrás los dedos del pie derecho, el que tenía la tira deshilachada. El movimiento fue demasiado repentino. Con un chasquido seco y limpio, la correa cedió. Su pie descalzo golpeó directamente el suelo de hormigón fresco y pulido del café. ¡Maldita sea! El aire se congeló por una fracción de segundo. La mujer en la cabina, con esos ojos deslumbrantes, recorrió su mirada lenta y deliberadamente desde su rostro hasta su pie descalzo en el suelo, y luego se desplazó hacia la patética chancla rota que yacía junto a él. Arqueó una ceja, un movimiento minúsculo, casi imperceptible, pero Ethan lo vio. Su expresión no era de asco. Era más bien de curiosidad analítica, como la de un científico observando una especie de insecto recién descubierta y excepcionalmente torpe. Un calor sofocante de vergüenza le recorrió el cuello. Su fase terminal, la ansiedad social, se descontroló. Se agachó, recogió torpemente la chancla rota y se acercó a la mesa arrastrando los pies, esbozando lo que esperaba fuera una sonrisa sincera e inofensiva. Hola, soy Ethan. Acercó la silla frente a ella, las patas rozaron ruidosamente el suelo al sentarse. Intentó ignorar la atracción gravitatoria de su mirada y colocó su taza de té boba medio vacía y empapada de condensación sobre la mesa. Lo siento, el tráfico estaba fatal. Mentira total. Calculó perfectamente su tranquilo paseo. La mujer no dijo nada, solo lo observó. Su mirada era tan plácida como un lago congelado, haciendo que Ethan se sintiera como un espécimen bajo el microscopio. La presión era inmensa. Ethan decidió tomar la iniciativa, pasar a la ofensiva. Dio otro largo y sonoro sorbo de su boba, el sonido resonó en el tranquilo café, esperando que la falta de decoro redujera sus expectativas a cero. Habló con la boca llena de perlas. Así que, escuchen, se inclinó hacia adelante con aire conspirativo, intentando crear un ambiente amistoso, de, estamos juntos en esto. Aquí los dos somos adultos. Nuestros padres nos metieron en esto, lo entiendo, hace calor, no hay necesidad de torturarnos. ¿Qué tal si nos sentamos aquí 10 minutos, charlamos un poco, luego nos separamos? ¿Les decimos a nuestros amigos que no sentimos la chispa y damos por terminado el día? ¿Suena bien? La eficiencia es clave, ¿verdad? Pronunció el discurso de un tirón, sintiéndose bastante orgulloso de sí mismo. Fue directo, considerado y, en su opinión, un poco gracioso. La miró con ojos expectantes, esperando el gesto de agradecimiento que sería su pasaporte a la libertad en una tarde de juegos. Ella permaneció en silencio. Esos ojos profundos y oscuros simplemente lo observaban. Recorrieron su cabello desordenado y despeinado hasta el cuello estirado de su camiseta, hasta sus dedos, aún pegajosos por el vaso de té, y finalmente, de vuelta a sus pies, uno de los cuales ahora se movía nerviosamente bajo la mesa. Se sintió tan expuesto que sus movimientos se intensificaron. Justo cuando Ethan empezaba a preguntarse si se había quedado muda, o si tal vez estaba tan aturdida por su audacia que había sufrido un cortocircuito, ella se movió. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con un movimiento tan grácil como una toma a cámara lenta. Un mechón de cabello se escapó de su perfecto rizo y cayó sobre su pálida mejilla. Extendió un dedo largo y delgado, con uñas impecablemente cuidadas, limpias y naturales, y tocó suavemente una gota de condensación que resbalaba por el borde de su taza de té. La punta de su dedo estaba fría. El roce fue leve. Entonces, ella levantó la mirada para volver a encontrarse con la suya. ¿Un destello de algo, diversión? Lástima, brilló en lo profundo de sus ojos, tan rápido que él creyó haberlo imaginado. Sus labios rosados se separaron, y una voz fría y grave, con un magnetismo único, se deslizó por la mesa hasta su oído. Encantadora. Una sola palabra. Sin contexto. Ethan se quedó paralizado. ¿Encantador? ¿Qué era encantador? ¿Su atuendo? ¿Su chancla rota? ¿El ritmo de su pierna nerviosa al moverse? ¿Su cerebro se puso azul? ¿Su boca se movía más rápido? Ah, supongo. Es cómodo. Práctico. Hit hit. Soltó una risa débil, intentando disipar la extraña tensión, mientras, con culpa,
intentaba evitar que su pierna rebotara. La mujer no dijo nada más. Simplemente se recostó contra la mesa, tomó su café de aspecto caro y dio un sorbo delicado. Pero sus ojos no se apartaron del todo de él, como si contemplara una fascinante pieza de museo. Los siguientes 10 minutos fueron los más largos de la vida de Ethan. Se sentía como si estuviera sentado sobre una cama de clavos. La mujer frente a él tenía un aura tan vasta y fría como un invierno siberiano. Era aterradoramente silenciosa, y de vez en cuando hacía alguna pregunta simple y directa. ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vives? ¿Cuáles son tus aficiones? Su tono era tan plano e impersonal como el de un censista. Las respuestas de Ethan fueron deliberadamente perezosas y agresivas. Soy programador informático. Piso alquilado. Edificio antiguo, barato. ¿Aficiones? Videojuegos, dormir, comer. Mientras hablaba, sorbió con violencia los últimos restos de su boba, haciendo que las perlas repiquetearan contra el fondo de la taza, intentando llenar el silencio opresivo con ruido. Tras cada respuesta, ella simplemente murmuraba, o asentía levemente, sin que el brillo analítico en sus ojos flaqueara. «Dios mío. ¿Qué le pasa a esta mujer?», gritó Ethan para sus adentros. Su mirada podría congelar el infierno. ¿Ya pasaron 10 minutos? ¿El evento? Mi personaje de SSR. Finalmente, un vistazo rápido a la pantalla de su teléfono confirmó que eran las 3:15 de la tarde, hora del espectáculo. Oh, bueno, mira la hora. Ethan se levantó de golpe, como impulsado por un resorte, casi tirando su silla al suelo. Lo siento mucho. Acabo de recordar que hay un virus urgente en el trabajo. Una emergencia total. Mi jefe me va a matar. Tengo que correr. La luz de la tarde, filtrándose por la ventana, creaba un suave halo a su alrededor. Lo observaba con la misma calma de siempre, como si hubiera estado esperando precisamente esa actuación. Oh, dijo, alargando la sílaba. Esa sola palabra le provocó un escalofrío a Ethan. Abandonó toda pretensión de caballerosidad, agarró su taza de boba vacía de la mesa y prácticamente huyó, lanzando un último y etéreo, «Adiós, espero que encuentres lo que buscas», por encima del hombro. Atravesó la puerta del café y regresó al agobiante calor del verano, pero se sintió como una bocanada de aire fresco. Estaba vivo. Uf. Por fin salió de allí. El aura de esa mujer no es broma. Es como un vórtice polar con forma humana, murmuró, dándose una palmada en el pecho. Miró la taza vacía en su mano. Recordó el humillante incidente de las chanclas y negó con la cabeza con una mueca. Bueno, hora de ir a casa, ducharme para quitarme este mal rollo, mi juego me espera. Echó a andar por la acera. El golpeteo de su única chancla buena y el roce de su pie descalzo contra el pavimento creaban un ritmo patético mientras desaparecía entre la multitud de la tarde. La extraña cita a ciegas ya se desvanecía de su mente, reemplazada por visiones de gloria digital. El sol se cernía sobre el borde de la jungla de cemento como una gigantesca y temblorosa yema de huevo, alargando la sombra del deteriorado edificio de apartamentos de Ethan hasta convertirla en una figura alargada y distorsionada. Llevaba su cena, comprada en el 7-Eleven de la esquina, un vaso extra grande de poliestireno con macarrones con queso y una botella gigante de Coca-Cola helada. Tarareando una canción pop desafinada, entró en la estrecha entrada de su edificio. El pasillo olía a moho húmedo y a una mezcla grasienta de la cena de los demás. La antigua luz, activada por movimiento, parpadeó con un zumbido reticente solo después de haber subido la mitad del primer tramo de escaleras. Su mente seguía repasando la última y épica pelea en equipo, planeando cómo emboscar al arrogante asesino del equipo enemigo la próxima vez. Llegó a su piso, el tercero, y dobló la esquina desde la escalera. Se detuvo en seco. La luz de movimiento, al percibir su inmovilidad, se apagó. En la tenue luz del crepúsculo que se filtraba por una ventana mugrienta al final del pasillo, una figura permanecía en silencio frente a su apartamento, una puerta metálica verde destartalada y con la pintura descascarillada. Le daba la espalda. Era alto, delgado y vestía un traje gris oscuro de corte impecable que parecía haber costado más que su alquiler de un año. Los últimos rayos del sol poniente iluminaron la impecable melena de su cabello,
creando un suave halo dorado. Con solo estar allí, parecía crear una barrera invisible, una bolsa de energía fría y formidable que se oponía a la decadencia circundante del viejo edificio. A Ethan se le encogió el corazón, como si lo hubiera encogido un puño frío. Casi mordió el tenedor de plástico que aún sostenía en la boca. ¡Ay! Tienes que estar bromeando. Instintivamente, retrocedió medio paso y su talón golpeó el borde del escalón con un golpe sordo. El sensor de movimiento de sobresalto volvió a la vida. La tenue luz amarilla inundó el pasillo, iluminando a la inoportuna visitante. Isabella, la reina de hielo del café, aquella cuya mirada lo había hecho huir para salvar su vida. Oyó el ruido y se giró lentamente, con movimientos pausados, imbuidos de una gracia innata e inquebrantable. El rostro que había sido deslumbrante en la tenue luz del café era ahora, bajo la sucia bombilla del pasillo, aún más impactante, con sus planos y ángulos acentuados, su piel casi luminosa. Su mirada serena se posó en él, observando su pelo revuelto, el vaso de plástico de macarrones con queso y la enorme botella de Coca-Cola, y finalmente, se posó en su calzado desparejado. Una chancla, un pie descalzo, aún lleno de polvo de la calle. Ethan se sintió como si lo hubieran desnudado y arrojado bajo un foco. Hasta los dedos de los pies se le encogieron de vergüenza. ¡Qué asco! Tenía la garganta seca y la voz tensa. ¿Cómo me encontraste? ¿Con las prisas por escapar, había murmurado que vivía en este barrio? Seguro que sí. ¿Pero el edificio en concreto? ¿El número de apartamento? Ni hablar. ¿Era esta mujer una agente secreta? Isabella no respondió. Dio 2 pasos hacia él. El chasquido de sus tacones sobre el suelo de cemento resonó en el silencioso pasillo. Cada paso, un martillazo de presión. Ethan, instintivamente, intentó retroceder aún más, golpeando la espalda contra la fría y mugrienta pared. No quedaba a dónde ir. Se detuvo a un paso de él. La diferencia de altura la obligó a bajar la vista ligeramente, y esa mirada intensa y analítica del café regresó, pero 10 veces más intensa. Sintió que el aire se espesaba, que el oxígeno se agotaba en el pasillo. Tragó saliva con dificultad, intentando encontrar la voz. ¿MMS? ¿Vance? ¿Puedo ayudarte? Su mente corría. Había sido despectivo, sí, pero no grosero, ¿verdad? ¿Estaba allí porque se había ido temprano? No podía ser. Nadie rastrea a alguien hasta su casa por eso. La mirada de Isabella recorrió su rostro pálido y tenso. Luego, bajó a su cena. Frunció el ceño por una fracción de segundo, un juicio silencioso y condenatorio sobre sus elecciones nutricionales. La expresión desapareció tan rápido como apareció. No habló. En cambio, levantó la mano que sostenía el carísimo reloj. Con un gesto de la muñeca, sacó, como de la nada, un documento del elegante y minimalista bolso que llevaba. Era una carpeta, encuadernada y profesional. Papel tamaño carta estándar, nítido y grueso. La cubierta era de un azul marino intenso y autoritario. Se lo ofreció, apretado entre 2 dedos elegantes, con un movimiento limpio y decidido. Ethan tenía la mirada fija en la portada. Impresas en negrita y letra sencilla, había 3 palabras. Libro del acuerdo matrimonial. Un rayo invisible impactó en la cabeza de Ethan, carbonizándolo por dentro y por fuera. Sus oídos resonaron con el zumbido de 1000 avispas. ¿Qué demonios es esto?, chilló, con la voz entrecortada. Tenía los ojos desorbitados, amenazando con salirse y caer sobre su pie descalzo. Un acuerdo matrimonial. Debía estar soñando. O tal vez jugó demasiado a los videojuegos y su cerebro finalmente se derritió. Se habían conocido esa tarde, habían intercambiado menos de 10 frases, y ahora ella estaba en su puerta con un contrato de matrimonio. La trama había tomado un giro tan descabellado que ni la peor telenovela se atrevería a escribirlo. Una oleada de conmoción e incredulidad lo azotó, rompiendo el frágil dique de su cordura. La mano que sostenía su cena tembló violentamente. Chasquido. La tragedia golpeó. El vaso de macarrones con queso extra grandes y calientes, con su salsa naranja fluorescente y espesa, y los dudosos trozos de perrito caliente, y una botella de Coca-Cola helada,
recién abierta y aún burbujeante, salió disparada por los aires describiendo un espectacular y catastrófico arco, aterrizando de lleno sobre su propio pecho. ¡Ay! Un grito espeluznante escapó de los labios de Ethan. La salsa de queso hirviendo empapó al instante su fina camiseta, pegándose a su piel y quemándola. El impacto de la Coca-Cola helada, combinado con el dolor abrasador, fue un infierno especial. El refresco oscuro y pegajoso y la salsa grasosa crearon un mapa grotesco y abstracto sobre su pecho, goteando sobre sus pantalones cortos holgados. El pasillo se llenó al instante del olor empalagoso y dulce de la Coca-Cola, el toque sintético de la salsa de queso y un ligero aroma a detergente barato de su camisa, un perfume verdaderamente extraño y patético. Ethan gritó y se revolvió, golpeándose el pecho, intentando quitarse aquella masa pegajosa y caliente, pero solo consiguió untarla y empeorarla. Se sentía como un pollo metido en una freidora y luego sumergido en un baño de hielo, con todo y adobo. Y mientras tanto, Isabella permanecía allí, con los brazos extendidos, sosteniendo el documento. El prístino contrato matrimonial azul marino estaba a menos de 30 centímetros del epicentro del desastre, pero permanecía completamente limpio. Ni una sola gota la había tocado. Observó cómo se desarrollaba la desastrosa y cómica escena, con el ceño ligeramente fruncido, el rostro del hombre contorsionado por el dolor y la conmoción, el expresionista abstracto pintándose un alimento procesado en el pecho, el extraño olor a mar que impregnaba el aire. La expresión de Isabella finalmente se quebró. No era asco, ni repulsión. En esos hermosos ojos analíticos, un destello de algo, exasperación, y tal vez, solo por una fracción de segundo, mientras Ethan saltaba y chillaba, la comisura de sus labios apretados se curvó hacia arriba. Fue tan rápido que podría haber sido una ilusión. Ethan seguía bailando en el mismo sitio, siseando de dolor, caliente, 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 ay, mi camisa, mierda, está arruinada. Isabella dejó escapar un suspiro, tan bajo que fue casi inaudible. Entonces, mientras Ethan observaba horrorizado, ella retiró el contrato matrimonial, que estaba casi en peligro, y lo guardó con calma en su costoso bolso. Dio otro paso adelante. El paso se congeló, los gritos de Ethan en su garganta, dejando solo un jadeo de terror. Intentó retroceder, pero ya estaba pegado a la pared. Observó cómo la manecilla del reloj caro volvía a levantarse. Esta vez, no sostenía ningún documento. Sostenía un pañuelo gris oscuro, de alta calidad y cuidadosamente doblado, que olía ligeramente a limpio y frío. A Ethan se le fue la cabeza. Miró el pañuelo de aspecto carísimo, luego la zona de desastre en su pecho, y luego volvió a mirar el rostro cercano, impasible pero concentrado, de Isabella. ¿Qué estaba haciendo? Antes de que pudiera procesarlo, sus movimientos eran tan fluidos y expertos como los de un cirujano, sin un atisbo de vacilación ni asco. Al menos, ninguno visible. Presionó el pañuelo limpio y lujoso directamente sobre la mancha empapada de queso sódico en su pecho. Las yemas de sus dedos, separadas de su piel solo por la fina capa de seda y algodón húmedo, se sentían frescas contra su pecho acalorado y punzante. Ethan se quedó rígido, como si le hubieran dado con una pistola eléctrica. La sensación era extraña. Fresco, suave, con la textura de la seda y ese aroma tenue, exquisito y frío que era exclusivamente suyo. Era demasiado extraño. Demasiado surrealista. Una mujer que pertenecía a salas de juntas y restaurantes de 5 estrellas estaba de pie en su pasillo destartalado, usando un pañuelo que probablemente costaba más que todo su armario para limpiar la Coca-Cola derramada y los macarrones con queso de su camiseta sucia. Podía percibir el aroma limpio y frío del pañuelo mezclándose con el empalagoso, pegajoso y sabroso desastre de su camisa, creando un aroma profundamente inquietante y desconcertante. Los movimientos de Isabella eran precisos y firmes. Ella miraba hacia abajo, concentrada en la mancha, presionando y dando toques firmes y constantes a través de la seda. Los nudillos de su mano rozaban ocasionalmente su pecho, provocándole una pequeña e inexplicable sacudida. Ethan se sentía como una marioneta con los hilos cortados, apoyado rígidamente contra la pared, con miedo incluso de respirar. El pasillo estaba en completo silencio, salvo por su respiración entrecortada y el suave susurro de la seda contra el algodón húmedo. El tiempo parecía extenderse hasta el infinito. Finalmente, se detuvo. Retrocedió medio paso y contempló su obra.
El centro del pañuelo gris oscuro era ahora una repugnante mancha marrón, y la camisa de Ethan, aunque seguía siendo una mancha enorme, húmeda y oscura, al menos ya no goteaba. Parecía satisfecha con el resultado. Hizo una bola con el pañuelo caro y arruinado, y con un gesto de la muñeca, lo metió en un bolsillo lateral de su bolso, como si tirara un pañuelo usado. A Ethan le dio un tic en el ojo. ¿Ese pañuelo? ¿Así sin más? Sintió una punzada de dolor financiero indirecto. Eso debió haber costado una fortuna. Después de todo eso, levantó la vista y volvió a fijarse en el rostro de Ethan, un lienzo de conmoción, confusión y terror persistente. Parecía no darle importancia a lo que acababa de ocurrir. Sus labios se separaron y su voz fría resonó en el silencioso pasillo, tranquila, práctica y quizás, solo quizás, con un toque de diversión. ¿Listo para escuchar? Hizo una pausa, aparentemente disfrutando de la visión de su cerebro reiniciando. Luego, lenta y claramente, pronunció la frase que destrozó lo que quedaba de su realidad en 1.000.000 de diminutos pedazos. Desde el momento en que entraste tambaleándote, meneando la pierna y chasqueando la chancla, su mirada se posó en sus pies, todavía pegajosos por el refresco y con una sonrisa genuina e innegable. La que él había creído una alucinación en el café, finalmente floreció en el fondo de sus ojos, una sonrisa de orgullo casi paternal. Sabía que había ganado la lotería. Éxito. El premio gordo. Ethan sintió que se derrumbaba. Literalmente. Bajó la mirada hacia la mancha impresionista persistente en su pecho, hacia la chancla rota en el suelo, y luego volvió a mirar a la mujer que lo observaba con una expresión orgullosa, casi cariñosa, como si fuera una obra de arte invaluable. Solo un pensamiento resonó en su cerebro quemado. ¿Esta mujer está completamente loca? ¿O estoy teniendo un sueño muy raro? Abrió la boca para decir algo, pero tenía la garganta desolada. Solo salió una sola sílaba patética. Vaya. Ethan estaba convencido de que estaba sufriendo un brote psicótico. Una pesadilla extraña que desafía la lógica. ¿De qué otra manera podría explicar esto? Él, un programador mediocre y de bajo nivel, estaba parado frente a su propia puerta descascarillada, marinada en cocaína y macarrones con queso, con el aspecto de un estudiante delincuente descubierto por el director. Y frente a él estaba Isabella Vance, la reina de hielo de la alta sociedad que había conocido hacía apenas unas horas, quien lo había seguido hasta su barrio marginal y acababa de usar un pañuelo de diseño para secarle el pecho. Y ella lo estaba llamando un premio gordo. Los ojos aturdidos de Ethan recorrieron su rostro impecable, buscando cualquier señal de que fuera una broma, una travesura, cualquier cosa. No había ninguna. Sus ojos oscuros y profundos reflejaban una certeza satisfecha, incluso un toque de suficiencia, como si dijera, sabía que tenía razón sobre ti. Esto era más aterrador que descubrir un error en su código que no podía rastrear. MMS. Vance. Ethan por fin recuperó la voz, que sonaba como papel de lija. ¿Lo eres? ¿Estás seguro de que has elegido al hombre indicado? ¿O tal vez tuviste un día muy malo? ¿O algo así? Eligió sus palabras con cuidado, aterrorizado de provocar a la hermosa y posiblemente desquiciada mujer que tenía delante. ¿Yo? ¿Un premio gordo? Probablemente lo más valioso que tengo sea este teléfono de 3 años con la pantalla rota. Lo levantó, como evidencia de su profunda falta de valor. Isabella ladeó la cabeza, un gesto ligeramente juguetón que contrastaba tanto con su serenidad que lo hizo parpadear. Ella ignoró su autodesprecio. ¿Por qué ibas vestido así en el café esta tarde?, preguntó con genuina curiosidad. ¿Qué? La pregunta lo tomó por sorpresa. Oh. No quería perder el tiempo. Pensé en aparecer, acabar con esto de una vez e irme a casa a jugar. Su voz se fue apagando al darse cuenta de lo patético que sonaba. Isabella asintió, como confirmando una hipótesis. ¿Auténtico? Ethan se quedó sin palabras. Pediste la boba extra grande con perlas dobles y la sorbiste. Continuó con la voz apagada, como si recitara los hechos de un informe. Tenía sed y me gustaban las perlas. Ethan estaba completamente perdido. ¿Verdad? Asintió de nuevo, ¿y fue un destello de aprobación en sus ojos? Sin pretensiones.
No intentas ser alguien que no eres. El cerebro de Ethan era un maraña de cables en cortocircuito. ¿Qué clase de escala de calificación usaba esta mujer? Llevaba chanclas y sorbía té de burbujas. ¿No eran esos ejemplos clásicos de desaliño? ¿Cómo lo traducía a la autenticidad y la sinceridad? Isabella bajó la mirada hacia la mancha oscura en su pecho, y la comisura de su boca pareció contraerse de nuevo. Cuando te asustas, tus reacciones son muy vívidas. ¿Vívido? Se refería a la parte donde gritó como un alma en pena y bailó un poco de agonía después de empaparse en queso caliente y refresco frío. Ethan sintió que se asfixiaba. No podía seguir la conversación. Decidió que era hora de usar su arma definitiva. Autosabotaje radical y descarado. Mire, señor Avance. Respiró hondo, adoptando una expresión de resignación severa. Para ser sincero, estoy hecho un desastre. Soy perezoso. Súper perezoso. Dejé que mis calcetines se acumularan durante una semana. Mi apartamento parece una bomba en un vertedero. Estoy sin Blanca. Vivo al día, y mi madre todavía me ayuda con el alquiler a veces. Mi mayor ambición en la vida es hacer lo menos posible, y tengo una grave adicción a los videojuegos. Puedo pasarme el día entero sentado. Mi estilo de vida es un riesgo biológico. ¿En serio? ¿Por qué demonios querrías casarte conmigo? Soltó todos sus supuestos defectos en un torrente desesperado y sincero, prácticamente rogándole que lo viera como la causa perdida que era. Observó su rostro, esperando el asco, la repulsión, incluso un atisbo de vacilación. En cambio, la expresión de Isabella permaneció inalterada. En todo caso, sus ojos parecían. ¿Brighton? ¿Dejaste que tus calcetines se acumularan durante una semana? Repitió, con un dejo de genuino interés en su voz. Eso demuestra paciencia. Fortaleza. Ethan parpadeó. ¿Qué clase de lógica retorcida era esa? Vives al día. Ella asintió lentamente. Así que no eres materialista. Aprecias el momento presente. Eso es bueno. Ethan se quedó boquiabierto. ¿Vivir el momento? Era un desastre ahorrando. ¿Adicción a los videojuegos? Isabella arqueó una ceja, y su expresión era casi impresionada. Eso demuestra una concentración intensa. Es raro tener algo que te apasione tanto. Ethan estaba completamente petrificado. Sentía que toda su vida de mediocridad cuidadosamente cultivada había sido reinterpretada a través de una especie de espejo de feria, emergiendo como una colección de rasgos deseables. El filtro de príncipe azul de esta mujer debía ser de un grosor inmenso. La miró boquiabierto como un pez fuera del agua, mientras toda su visión del mundo se desmoronaba. Isabella parecía disfrutar de su estado de completo fracaso. Dejó de molestarlo y volvió a sacar el contrato matrimonial azul marino. Esta vez, lo abrió por una página específica y señaló. Su voz recuperó su tono sereno y autoritario. Bueno, podemos hablar de los detalles más tarde. Por ahora, mira esto. La mirada de Ethan siguió su dedo largo y elegante hasta el denso bloque de texto. Parte A, Isabella Vance. Parte B, en blanco. Entonces sus ojos se posaron en una línea en negrita bajo la sección titulada Obligaciones de la parte B. La parte B, Ethan Hayes, se compromete a cumplir con todos sus deberes conyugales, con una frecuencia de al menos 3 veces por semana. Uf. A Ethan se le subió la sangre a la cabeza. Sentía la cara en llamas. Su mente se quedó en blanco con esa única y aterradora frase repetida. Esposa. Funciones. 3 veces por semana. Todo iba demasiado rápido. ¿Era siquiera legal? Claro. Tartamudeó, con la lengua hecha un nudo. No podía mirarla, ni siquiera podía empezar a procesar las implicaciones de esa cláusula. Una oleada de calor lo invadió, tiñéndolo de rojo del cuello para arriba. Isabella observó su espectacular implosión con un destello de diversión no disimulado. La sonrisa finalmente se desvaneció, una pequeña y fría curva en sus labios. ¿Qué ocurre?, preguntó, con la voz deliberadamente lenta, con un toque de broma.
¿El texto del acuerdo no es claro? ¿O quizás no puede cumplir? Señor Hayes. No. No hay problema, soltó Ethan, por puro reflejo. Las palabras resonaron en el pasillo. Enseguida se dio cuenta de lo que había dicho y su rostro se sonrojó aún más. Quería que el suelo se lo tragara. Isabella soltó una risa suave y quebrada. Fue un sonido suave, como el roce de una pluma contra la piel, lleno de satisfacción. Bien, dijo ella, asintiendo. Pasó a la última página y le ofreció el acuerdo, junto con un bolígrafo elegante y de aspecto caro. Su dedo tocó la línea de firma para la parte B. Fírmalo, dijo, con voz tranquila, firme y sin lugar a discusión. Fírmalo y podrás mudarte a mi casa mañana. Ya te he preparado una sala de juegos. Equipo de gama alta, línea dedicada a la fibra óptica. Equipo de gama alta para juegos. Los ojos de Ethan se abrieron de golpe, brillando como dos luces largas en la oscuridad. Como jugador de toda la vida, las palabras, equipo de gama alta, y, fibra dedicada, eran un canto de sirena, una tentación más poderosa que cualquier rubia de piernas largas. Toda su vergüenza, su confusión, su shock existencial. Todo empezó a desmoronarse ante esta oferta definitiva. Su mirada iba del contrato a su rostro y viceversa. ¿De verdad?, tartamudeó, con la voz temblorosa de emoción. Soy una mujer de palabra, dijo, con una leve sonrisa en los labios mientras lo veía morder el anzuelo. El corazón de Ethan latía con fuerza. Una guerra se desataba en su interior. Por un lado, la voz de la razón gritaba, ¿estás loco? Esta mujer está loca. No firmes eso. Al otro lado, la voz del deseo puro rugía. Una línea de fibra dedicada. Piensa en el pin. Este es el trato de su vida. Su mirada oscilaba entre el contrato y la hermosa y aterradora mujer, un alma en pena. Isabella simplemente esperó. El cazador paciente, observando a la presa, se acercó a la trampa. Al final, ni siquiera fue una pelea justa. El jugador que llevaba dentro arrojó al adulto racional a un pozo sin fondo. Ethan apretó la mandíbula, cerró los ojos con fuerza y tomó una decisión. Dame el bolígrafo, ladró, con una mezcla de sacrificio trágico y alegría desenfrenada. Le arrebató el bolígrafo de la mano. La punta se cernía sobre la línea de la firma, temblando ligeramente. Respiró hondo, como si reuniera todas sus fuerzas, y garabateó su nombre en el espacio en blanco, Ethan Hayes. El último trazo casi rasgó el papel. En cuanto terminó, la tensión de su cuerpo se desvaneció. Se apoyó contra la pared, dejando escapar un suspiro largo y tembloroso, como si acabara de terminar una maratón. El sudor le perlaba la frente. Miró el contrato con su firma descuidada, y luego a la mujer de la leve sonrisa triunfal. La irrealidad lo invadió de nuevo. ¿De verdad vendí mi alma por una PC para juegos? Isabella recuperó con gracia el contrato firmado, lo revisó con un gesto de satisfacción y lo guardó en su bolso. Miró al aturdido Ethan. Excelente. ¿Llevas la licencia de conducir? Ethan levantó la vista, confundido. Bien, dijo Isabella, mirando su reloj. Eran las 7:45 de la tarde. Vamos al ayuntamiento. Genial. Otro rayo invisible, cayendo en el mismo lugar. ¿Y ahora? Su voz se quebró de nuevo. Ayuntamiento. ¿Para qué? Isabella le dirigió una mirada reservada para un niño particularmente lento. Para sacar el carnet, dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. La visión de Ethan se oscureció. Pensó que se iba a desmayar. Clic. El sonido del obturador de una cámara, seguido de la voz aburrida y mecánica del fotógrafo. Bien, chicos, miren. Novio, intenten parecer menos fusilados. Bien, bien. La novia se ve estupenda. En una pequeña sala de fotos del ayuntamiento, con su típico fondo rojo, el flash era cegador. Ethan intentó forzar sus músculos faciales para esbozar una sonrisa feliz. Pero sentía la boca como si estuviera llena de plomo. A su lado, Isabella se inclinó ligeramente, su aroma fresco y limpio le llenó la nariz. Su sonrisa era perfecta,
practicada, irradiando una serena sensación de control total. Bien, miren a la cámara. 1, 2, 3. Queso. Otro destello cegador. Ethan se sintió como una marioneta en un hilo, guiado por Isabella durante todo el proceso. Fotos, firmas, huellas dactilares. Su mente era un caos, un torbellino de confusión. Cuando el empleado preguntó superficialmente, ¿acepta a esta mujer por voluntad propia?, murmuró algo afirmativo que ni siquiera sonaba a su propia voz. No fue hasta que 2 pequeños folletos rojos de aspecto oficial se deslizaron por el mostrador hacia ellos que la realidad lo golpeó como un golpe físico. Miró el nuevo certificado de matrimonio que tenía en la mano. El sello grabado de la ciudad brillaba bajo las luces fluorescentes. Lo abrió. A la izquierda estaba la foto. Su rostro era una máscara de pánico paralizado. Suyo es un retrato de una serenidad impresionante. A la derecha, en nítida tinta negra, el nombre de Ethan Alley y su fecha de matrimonio. 2020-2020 cónyuge. Isabella Bancet era oficial. ¿Estaba casado de verdad? Con una completa desconocida que había conocido esa tarde, que lo había emboscado en su apartamento y luego lo había arrastrado al ayuntamiento. Una oleada escalofriante de absurdo y horror creciente lo invadió. El atractivo seductor de la consola de juegos de alta gama que había nublado su juicio ahora parecía un sueño lejano e insensato. Cuando el nombre de Dios hubo terminado, Isabella pareció percibir su repentino pánico. Con frialdad, guardó su certificado en el bolsillo, y con un movimiento suave y natural, lo tomó del brazo. Su agarre era firme, pero ligero, lo que indicaba que resistirse era inútil. Vámonos a casa, dijo, su voz interrumpiendo el caótico zumbido en su cabeza. ¿A casa? ¿Quién está en casa? Como un zombi, Ethan se dejó llevar por las imponentes puertas del ayuntamiento y regresó a la noche bañada por luces de neón. La ciudad estaba viva, los coches pasaban a toda velocidad, indiferentes al hecho de que su mundo entero acababa de cambiar irrevocablemente. Un Porsche 911, elegante y brutalmente agresivo, estaba aparcado junto a la acera, su pintura oscura brillaba bajo las luces de la ciudad. Un conductor ya sostenía la puerta trasera abierta. Isabella lo acompañó al interior del coche. Los asientos de cuero eran increíblemente suaves. El interior olía a ella, fresco, limpio y caro. Se sentó rígido, aferrado al certificado de matrimonio aún tibio en la mano, sintiéndose como un perro callejero que hubiera entrado en una sala de exposición. El coche se incorporó suavemente al tráfico. Las luces de la ciudad se difuminaban en franjas de color al otro lado de la ventana. Así que por fin logró hablar con su caballo. ¿Isabella? Estamos realmente casados. Dijo ella, girándose para mirarlo con expresión indescifrable. Legalmente, sí. ¿Y ahora qué? Ethan se lamió los labios resecos, con la mente hecha un caos. ¿Vivimos juntos? ¿Dormimos en la misma cama? El recuerdo de la cláusula de 3 veces por semana le enrojeció de nuevo y su voz se convirtió en un murmullo. Isabella pareció divertirse con su incomodidad. ¿Tienes hambre?, preguntó, cambiando de tema. Ethan parpadeó. Se tocó el estómago instintivamente. La boba y los macarrones con queso, que habían sido un desastre, ya habían desaparecido. El estrés de las últimas horas lo había dejado agotado, y ahora que ella lo mencionaba, se moría de hambre. Sí, un poco. ¿Qué quieres comer?, preguntó con un tono tan casual como si preguntara por el tiempo. Su cerebro aún estaba rezagado, pero su estómago respondió por él. Un tazón de ramen, del picante volcán, con panceta extra y aceite de chile. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Se arrepintió al instante. ¿Este coche? ¿Esta mujer? ¿Sugiriendo un restaurante de ramen grasiento y anodino? Tenía que estar loco. Juraría haber visto los hombros del conductor tensarse. Isabella, sin embargo, no reaccionó. Simplemente sacó su teléfono y tocó la pantalla un par de veces. El puesto de ramen de Kenji tiene las mejores reseñas. No está lejos de mi casa, dijo, guardando el teléfono. Le dio la dirección al conductor. ¿Vamos para allá? Sí,
Señor Vance, respondió el conductor con voz tensa. Ethan se quedó atónito. ¿De verdad lo llevaba a comprar ramen? ¿En ese coche de $1 millón? Miró su perfil perfecto y luego su camiseta, que aún olía ligeramente a coca y salsa de queso. Este mundo era demasiado surrealista. El coche se detuvo a la entrada de un mercado callejero bullicioso y animado. El aire estaba impregnado de olores a carnes a la parrilla, especias y el penetrante e inconfundible aroma del rico caldo de cerdo. Isabella salió del coche con su gracia habitual. Ethan salió corriendo tras ella, sintiéndose como un niño a punto de meterse en problemas. El puesto de ramen de Kenji era un espacio diminuto y estrecho con unas cuantas mesas de plástico en la acera, todas ocupadas. El aroma rico y sabroso era abrumador. Ver a Isabella Vance, impecablemente vestida, en ese ambiente era como ver un unicornio en un zoológico interactivo. Todos, clientes y personal, se detuvieron a mirarla fijamente. Ethan sintió sus miradas como pequeñas agujas. Quería desaparecer. Isabella, aparentemente ajena a todo, se acercó a una mesa recién desocupada. Tomó una servilleta, limpió el taburete de plástico con maestría y se sentó. 2 tazones de su ramen de autor, le dijo al atónito dueño, con voz clara y nítida. Uno con panceta extra, un huevo sazonado y un toque volcánico picante. El otro, caldo simple, fideos y verduras al vapor. Sin cerdo, sin huevo, sin aceite. El dueño la miró fijamente, y luego, con expresión desconcertada, vio el pedido de lo que era, en esencia, el plato de ramen más triste del mundo. Ethan estaba igual de sorprendido. No, no te van a poner ningún ingrediente. El alma del ramen estaba en los ingredientes. Estoy contigo, dijo simplemente, sacando de su costoso bolso. Sacó un pequeño estuche plateado con toallitas antisépticas. Limpió metódicamente el trozo de mesa que tenía delante y luego le entregó una a Ethan. Miró la toallita esterilizada, luego la mesa grasienta y la aceptó en silencio. Llegaron los 2 tazones para estudiarlos y compararlos. El de Ethan era un mar de caldo rojo intenso, repleto de cerdo reluciente, un huevo en su punto y una montaña de ingredientes. El de Isabella era un líquido pálido y transparente con unos pocos fideos solitarios y trozos de pak choi flotando. Miró su triste tazón de ramen monja, luego su propio y glorioso festín, y sintió una extraña punzada de culpa. A Isabella no pareció importarle. Tomó los palillos desechables, separándolos con un gesto que, de alguna manera, seguía siendo elegante. Se llevó unos fideos sencillos a los labios y empezó a comer, con la mirada fija en él. Vamos, lo animó, con un canto de sirena de comida ante él. La ansiedad de Ethan se desvaneció. Agarró un gran trozo de fideos, los sopló y los sorbió. El calor, el picante, el rico y sabroso sabor explotaron en su boca. Era celestial. Le dio un mordisco a la panceta de cerdo, tan tierna que se derretía en la lengua. ¡Ay, qué rico!, murmuró, olvidándose de todo y concentrándose solo en la comida. Estaba sudando, le goteaba la nariz por el picante y estaba hecho un desastre, pero no le importaba. Isabella simplemente se sentó allí, dando pequeños y lentos mordiscos a sus fideos, observándolo. Lo vio sudar, lo vio inhalar la comida, observó la alegría pura y sin adulterar en su rostro. Observaba con intensa concentración. No había juicio en su mirada, ni condescendencia. Era solo observación, como si estuviera viendo un documental fascinante. Y de vez en cuando, la comisura de sus labios se alzaba en una pequeña, casi imperceptible, pero muy real sonrisa. Ethan, bebiendo un poco de agua para calmar el fuego en su boca, levantó la vista por casualidad y la vio sonriendo. La imagen le dio un vuelco el corazón. ¿Qué? ¿Qué pasa?, preguntó, limpiándose la boca con el dorso de la mano, con timidez. Que disfrutes de la comida, dijo ella con voz suave, casi cariñosa. Está rica. Ethan sintió que se le enrojecía la cara. Rápidamente volvió a mirar su tazón, con el corazón latiéndole con fuerza. Era una sensación extraña, ser observado con tanta atención por esta increíble mujer y que aprobara sus pésimos modales en la mesa. Cuando terminaron, Ethan instintivamente buscó su teléfono para pagar, pero Isabella lo detuvo con una mirada y le entregó al dueño una elegante tarjeta de crédito negra.
De vuelta en el porche, el contraste entre el coche y el persistente olor a ramen picante era desconcertante, pero Ethan se sentía más tranquilo. La comida y su discreta sonrisa lo habían tranquilizado. El coche dejó atrás la ruidosa calle del mercado y se adentró en un barrio cada vez más tranquilo y opulento. Finalmente, se detuvo ante las puertas de una urbanización con jardines preciosos y muy bien vigilada. Las puertas se abrieron y el coche se dirigió a una impresionante villa moderna, de líneas limpias y amplios ventanales que brillaban cálidamente en la noche. El conductor bajó y abrió la puerta. «Ya llegamos», dijo Isabella. Ethan respiró hondo, como un soldado que se dirige a la batalla. Salió del coche, su única chancla y su pie descalzo aterrizaron en el fresco y liso mármol de la pasarela, ante él se alzaba la puerta de su nuevo hogar. La enorme puerta principal se abrió silenciosamente, derramando una luz cálida y brillante sobre el porche y disipando la oscuridad. Ethan se quedó en el umbral, contemplando los suelos de mármol pulido y los muebles minimalistas y de aspecto ridículamente caro. Sintió que su chancla sucia sería una profanación. Dudó, como un intruso en tierra extranjera. «Pase». La voz de Isabella llegó tras él. Pasó junto a él con gracia y naturalidad, dejando su bolso sobre una elegante consola del vestíbulo. Ethan tragó saliva y entró. La piedra fresca y lisa bajo sus pies descalzos le provocó un escalofrío. Se sentía como si flotara en el aire, desorientado y fuera de lugar. Isabella abrió un armario y sacó unas pantuflas nuevas de hombre, de felpa gris, y las colocó a sus pies. «Cambia», dijo con tono serio. Ethan miró las lujosas pantuflas y luego bajó la vista hacia su propio calzado sucio y roto. Una oleada de vergüenza le subió por la nuca. Rápidamente se quitó las chanclas y se puso las nuevas. Eran increíblemente cómodos. «Tu habitación está arriba. Primera puerta a la izquierda», dijo Isabella, quitándose los tacones y caminando descalza por el suelo con naturalidad. «Hay toallas limpias y artículos de aseo en el baño». En cuanto a la ropa, hizo una pausa, y su mirada se posó en la mancha desteñida de su camisa. «Mañana traeré algunas cosas». «Ah, vale». «Gracias», murmuró Ethan. Sintiéndose como un equipaje bien organizado, subió por la amplia escalera de caracol y abrió la primera puerta a la izquierda. Clic, se encendieron las luces. A Ethan se le cortó la respiración. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Esto? ¿Esto era un dormitorio? La habitación era enorme, más grande que todo su antiguo apartamento. Una cama quínsice que parecía una nube estaba en el centro. Pero lo que capturó toda su atención fue la pared dedicada a la instalación. 3 enormes monitores curvos para juegos estaban dispuestos en un arco envolvente. Una elegante torre de PC de alta gama con luces RGB brillantes y vibrantes se asentaba sobre un soporte personalizado. Un teclado mecánico, un ratón gaming de alta resolución, unos auriculares profesionales. Todo estaba allí, nuevo y reluciente. ¿Esto? Este era el equipo gaming de gama alta. El corazón de Ethan latía con fuerza. La emoción que sintió cuando ella le hizo la oferta no era nada comparada con esto. Esto era el santo grial. Prácticamente corrió hacia él, con los dedos temblorosos al tocar el frío metal del monitor y las teclas texturizadas del teclado. Es una línea de fibra dedicada de 10 gigabits, con ancho de banda no compartido. La voz de Isabella se oyó desde la puerta. Estaba apoyada contra el marco, con los brazos cruzados, observando su entusiasmo infantil con una diversión fría. La biblioteca de juegos está precargada con los títulos más populares y la cuenta está vinculada a mi tarjeta de crédito. Compra lo que quieras. ¡Boom! Ethan pensó que se desmayaría de pura alegría. Fibra no compartida. Juegos ilimitados. Esto no era una sala de juegos. Era el paraíso. El certificado de matrimonio. El extraño contrato. Todo se evaporó ante la gloriosa luz de este nirvana tecnológico. «Jefe. Señor. Isabella». Tartamudeó, girando sobre sí mismo, con los ojos brillantes. «Eres una diosa. Un santo». «Sí. Sí». Estaba tan emocionado que literalmente saltó de inmediato, desesperado por encender la máquina.
Isabella observó su aturdida exhibición con una sonrisa genuina en los labios. Señaló una puerta al otro lado de la habitación. El baño está por ahí. Ve a limpiarte. Su mirada se desvió significativamente hacia su camiseta con olor a ramen. Hueles a tienda de ramen. Entra. Enseguida. Señor. Señor. Ethan se puso firme como un soldado, agarró una toalla limpia, se tumbó en una silla y corrió al baño, cerrando la puerta de golpe. Isabella vio cómo la puerta se cerraba de golpe, escuchó el sonido de la ducha al abrirse y soltó una risa grave y musical, llena de satisfacción y deleite. Se dio la vuelta y caminó hacia su habitación, con pasos ligeros y un ánimo visiblemente mejor. 30 minutos después, Ethan, recién lavado y con un pijama nuevo y suave, se lanzó a su máquina de sueños. Encendió. La PC cobró vida con un zumbido potente y silencioso, y las luces RGB danzaron. Hizo clic en un juego AAA exigente, el tiempo de carga fue inexistente. Fue instantáneo. Se puso unos auriculares, puso los gráficos al máximo y se sumergió en el mundo del juego. Fue impecable, fluido como la seda. Cada detalle era hiperrealista. ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! Ethan gritó por sus auriculares, sus dedos revoloteando sobre el teclado. ¡Qué locura! ¡Qué capacidad de respuesta! Los gráficos. Estoy volando. Estaba completamente absorto en el éxtasis de la experiencia de juego definitiva. Olvidando el tiempo, olvidando dónde estaba, incluso olvidando por un momento que ya estaba casado y que su esposa estaba al final del pasillo. Pasaron las horas. Ethan estaba inmerso en una acalorada batalla por equipos, con los auriculares llenos de los gritos frenéticos de sus compañeros. De repente, un vaso de leche caliente fue colocado silenciosamente sobre el escritorio junto a él. Dio un salto, sobresaltado. Su mano resbaló sobre el ratón, y su personaje, al fallar una esquiva crucial, fue aniquilado instantáneamente por el equipo enemigo. ¿Qué demonios? ¿Quién anda ahí? Se arrancó los auriculares y se dio la vuelta, furioso. Isabella estaba detrás de él. Se había puesto una bata de seda morada oscura, con el pelo largo suelto y cayendo sobre sus hombros. Sin el moño pronunciado ni el traje formal, se veía más suave, casi seductora bajo la cálida luz de la habitación. Llevaba una toalla seca en la mano. Ignoró su arrebato, con la mirada fija en su cabello aún húmedo y el ceño ligeramente fruncido. ¿Intentas resfriarte? Su voz era un murmullo bajo y ronco, diferente de su habitual tono seco. La ira de Ethan se desvaneció, reemplazada por un silencio atónito. Miró la leche caliente, luego la toalla en su mano, mientras su cerebro luchaba por procesar la escena. Isabella se adelantó y, sin decir palabra, le cubrió la cabeza con la toalla. Sus movimientos no fueron suaves. Empezó a frotarle el pelo con fuerza, casi bruscamente. El juego puede esperar, dijo ella, con su voz directamente sobre él, su cálido aliento rozándole la oreja. La toalla era suave, sus dedos firmes al rozarle el cuero cabelludo. Su aroma, esa fragancia única, fresca y limpia, mezclada con el cálido aroma de la leche, llenó sus sentidos. Ethan se quedó paralizado en su silla, con el cuerpo rígido. La frustración de morir en el juego era un recuerdo lejano. Solo podía concentrarse en la sensación de sus manos en su cabello, su aroma, su proximidad. Era demasiado, demasiado íntimo. Era una situación para la que sus más de 2 décadas de nula experiencia romántica no lo habían preparado. Finalmente, ella pareció satisfecha de que su cabello ya no goteara y le arrojó la maldita toalla en el regazo. Bébete eso y duerme un poco, dijo, señalando la leche. Su tono había recuperado su habitual tono autoritario, pero por alguna razón, en la quietud de la noche, le faltaba su habitual mordacidad. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Oye, gritó Ethan sin poder contenerse. Ella se detuvo en la puerta y se giró para mirarlo con una mirada interrogativa. Él la miró, luego miró la leche, y sintió una extraña y desconocida punzada en el pecho. Se pasó una mano por el pelo, ahora enredado, y finalmente murmuró, gracias. Isabella no dijo nada. Pero justo antes de que saliera de la habitación,
Habría jurado haber visto la comisura de su boca curvarse en una fugaz sonrisa. La puerta se cerró con un clic. La habitación volvió a quedar en silencio, salvo por el débil y metálico sonido de sus compañeros gritando a través de sus auriculares sobre el escritorio. No sintió deseos de volver a ponérselos. Tomó el vaso de leche. Estaba caliente en sus manos. Tomó un sorbo, reclinándose en la increíblemente cómoda silla de juego. Miró a su alrededor, en su nueva y lujosa jaula. Pensó en la intimidad áspera e inesperada de su tacto y dejó escapar un largo y lento suspiro. Quizás esto del matrimonio no fuera tan malo después de todo. Negó con la cabeza, intentando ahuyentar ese extraño pensamiento. Se bebió el resto de la leche de un trago, se limpió la boca y se volvió a poner los auriculares. Bueno, chicos, ya volví. Se me cayó la conexión. Ganemos esto, gritó al micrófono. Da igual. Ya lo averiguaría más tarde. Por ahora, había juegos que jugar. La luz del sol se filtraba a través de los ventanales, pintando cuadrados brillantes en el suelo de mármol pulido. Ethan, con el pelo de punta, bajó las escaleras arrastrando los pies en sus cómodas pantuflas, con el cerebro aún en marcha. Había estado despierto hasta la madrugada, absorto en su nuevo paraíso de juegos. El intenso aroma a café y tocino lo atrajo hacia el comedor. Isabella ya estaba sentada a la cabecera de una larga mesa formal. Vestía un traje de negocios color crema, perfectamente entallado, y llevaba el pelo recogido con su habitual moño severo. Había una taza de café negro junto a un ejemplar del Wall Street Journal. Parecía un director ejecutivo preparándose para una adquisición hostil. En la mesa había dos desayunos. Uno era una tostada de aguacate impecable con frutos rojos frescos. El otro era un desastre grasiento y glorioso. Una enorme pila de panqueques bañados en almíbar, con una guarnición de tocino crujiente y huevos revueltos, todo servido en un recipiente de poliestireno. La mirada de Ethan se fijó en los panqueques y se despertó al instante. Se sentó en la silla frente a ella. Buenos días, dijo Isabella sin levantar la vista del periódico. Buenos días, respondió Ethan, con la mirada fija en la comida. Era claramente comida para llevar de un restaurante. Isabella finalmente dejó el periódico y tomó un sorbo de café. Sus ojos se encontraron con los de él, captando su hambre desmedida. Es tuyo, dijo, señalando con la cabeza los panqueques. Para mí. Ethan se quedó atónito. Confirmó, tomando el tenedor y el cuchillo para cortar delicadamente su tostada de aguacate. No estaba seguro de que te gustó. El asistente lo pidió. Espero que esté bien. ¿Suficiente? Estaba delicioso. Ethan agarró un tenedor y se abalanzó. Los panqueques estaban esponjosos, el tocino estaba perfectamente salado y la combinación era una delicia pura y sin adulterar. Qué rico está esto. Murmuró con la boca llena, completamente ajeno a los modales en la mesa. Isabella lo observó devorar su desayuno, dándole pequeños y precisos mordiscos. El contraste era marcado, uno, una imagen de refinada elegancia, el otro, un torbellino de gozosa glotonería. Los únicos sonidos eran la alegre masticación de Ethan y el ocasional crujido del periódico. Mientras terminaba, Ethan se percató de repente del silencio. Levantó la vista. Isabella lo observaba por encima del periódico, con expresión indescifrable. ¿Vas a la oficina?, preguntó, intentando entablar conversación. Sí, respondió ella, volviendo la mirada al informe bursátil. Ethan volvió a limpiar el jarabe restante con un trozo de tocino. Sonrió para sí mismo. Sin ella, toda la mansión, y más importante aún, la sala de juegos, era suya. Tú, dijo Isabella de repente, dejando el periódico y mirándolo fijamente, ¿vienes conmigo? Ethan casi se atraganta con el tocino. Tos. A tu oficina, balbuceó con los ojos abiertos, horrorizado. ¿Por qué? Para familiarizarte con el entorno, dijo ella, con un tono inapelable. ¿Y darte un trabajo? ¿Un trabajo? A Ethan le daba vueltas la cabeza. ¿Él? Un programador de bajo nivel de una empresa desconocida, trabajando en su enorme corporación de alta tecnología. Esto tenía que ser una broma.
No, no, no. Isabella. Man. Jefe. Ethan suplicó, con las manos juntas. No puedo. No sé nada. Solo soy un programador vago. No serviría de nada en tu elegante empresa. Por favor, déjame quedarme en casa. Estaré bien. Jugaré mis juegos. Alimentaré a los peces. Isabella observó sus divagaciones presa del pánico. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios antes de desvanecerse. Cláusula 3 de nuestro acuerdo, dijo con voz fría y dura como el acero. La parte B se compromete a cooperar con la parte A en los compromisos sociales y profesionales necesarios. ¿Quieres incumplir el contrato? Ethan se desanimó. Maldito contrato. El canto de sirena de la consola de juegos había sido su perdición. Pero, ¿qué iba a hacer?, preguntó, con el rostro convertido en una máscara de tristeza. Isabella se inclinó hacia adelante, con sus ojos oscuros clavados en él. Lo que mejor sabes hacer, dijo en voz baja y segura. Encontrar errores raros e imposibles de replicar que vuelven loco al equipo de control de calidad. Proponer soluciones poco convencionales y confusas, pero efectivas, a problemas que los ingenieros convencionales no pueden resolver. Ethan la miró fijamente. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabía? En su antiguo trabajo, su título no oficial era el de limpiador de errores. No porque fuera un programador brillante, sino porque era un vago. Odiaba seguir el protocolo y siempre buscaba atajos, lo que a menudo implicaba someter el sistema a pruebas de estrés de formas extrañas que ningún usuario en su sano juicio haría jamás. Y al hacerlo, a menudo se topaba con fallos profundos y ocultos. Oratet tiene suficientes ingenieros brillantes con formación en universidades de la Ivy League, dijo Isabella, reclinándose en su silla. Lo que le falta es alguien como tú. Un agente del caos. Alguien que trate el sistema como un juguete para romper y luego lo repare lo suficiente para que vuelva a funcionar. ¿Un agente del caos? Ethan no estaba seguro de si era un cumplido o un insulto. ¿Nina? Ve al garaje, dijo Isabella, levantándose y agarrando su blazer. Si llegas tarde. Dejó la amenaza flotando en el aire. Ethan miró sus panqueques a medio comer, luego la miró alejarse, y sintió una oleada de desesperación. Parecía que el precio de una consola de juegos de alta gama era más alto de lo que pensaba. La sede de Orates era un reluciente rascacielos de cristal y acero que abría un agujero en el cielo. Ethan se sintió como un ratón de campo en su primer viaje a la ciudad, mientras seguía el agudo clic-clac de los tacones de Isabella a través de las puertas giratorias hacia otro universo. El vestíbulo era cavernoso, resonante e intimidantemente minimalista. Los suelos estaban tan pulidos que podía verse aterrado. Todos a su alrededor vestían elegantes trajes de negocios y se movían con energía vivaz y concentrada. El aire vibraba con una ansiedad leve y alta. Ethan encorvó los hombros instintivamente, sintiéndose completamente fuera de lugar con su ropa nueva, impecable pero desconocida. Miró a Isabella a su lado. Se movía por el espacio como si fuera suya, y él se dio cuenta de que probablemente así era. Los empleados se apartaban ante ella como el mar rojo, murmurando saludos respetuosos. Sigue el ritmo, dijo sin mirarlo. Se apresuró a alcanzarla, siguiéndola hasta un ascensor privado. Las paredes de espejo reflejaban el marcado contraste entre ellos. Ella, serena, serena y poderosa. Él, un desastre nervioso e inquieto. El ascensor daba a la planta superior, un espacio amplio y diáfano con impresionantes vistas de la ciudad. La señora Vance Godmorning, una joven elegante e impecablemente vestida. Su asistente ejecutiva, Sara, la saludó, recorriendo con la mirada a Ethan con una curiosidad apenas disimulada. Los informes preliminares están en tu escritorio y la agenda de la conferencia telefónica de las 10 está en tu bandeja de entrada. Gracias, Sara, dijo Isabella sin detenerse. Llévalo a soporte técnico. Dile a Michael Davis que es nuevo. Mi recomendación personal. Michael puede decidir qué hacer con él. Claro, señora Vance, dijo Sara. Se volvió hacia Ethan con una sonrisa educada y profesional que no llegó a sus ojos inquisitivos. Señor Ayes, si me sigue. Ethan se sintió como un paquete entregado.
Se lo llevaron, mirando hacia atrás, justo a tiempo para ver a Isabella desaparecer en una enorme oficina en una esquina, y la puerta se cerró silenciosamente tras ella. El soporte técnico estaba en una planta baja, un espacio diáfano y caótico que olía a café rancio, fideos instantáneos y desesperación. El ruido de los teclados era incesante, interrumpido por alguna que otra palabrota de frustración. Ethan se sintió inmediatamente como en casa. Esta era su tribu. El jefe de departamento, Michael Davis, era un hombre de unos 30 años con aspecto cansado, entradas y las profundas ojeras propias de una persona con falta de sueño. Cuando supo que Ethan era una recomendación personal de un director ejecutivo, lo miró con escepticismo. ¿Una recomendación de la señora Vance? ¿Para soporte técnico? Inaudito. Ethan Hayes, ¿verdad?, dijo Michael, subiéndose las gafas. De acuerdo. Bueno, por ahora. Miró alrededor de la sala caótica y señaló un escritorio desordenado en la esquina, lleno de informes viejos y bolsas de refrigerio vacías. Puedes sentarte ahí, leer estos viejos informes de errores y familiarizarte con nuestro flujo de trabajo. El mensaje fue claro. Estás en una situación de nepotismo. No te metas. A Ethan no le importó. Se sentó y empezó a hojear un grueso informe, la jerga técnica lo adormeció rápidamente. Estaba a punto de quedarse dormido cuando se desató una fuerte discusión al otro lado de la sala. No es mi código. Lo he comprobado cientos de veces. La lógica es correcta. Tiene que ser un problema con el entorno del servidor. Gritó un joven programador, con la cara roja. Menuda tontería. He ejecutado la prueba 20 veces. En cada ocasión, la autorización de pago se bloquea y el estado del pedido no se actualiza. El problema es que tu código de backend no gestiona las solicitudes simultáneas. Un tester de control de calidad replicó, igualmente furioso. La discusión se intensificó, pero nadie intervino. Era solo un día más en las trincheras tecnológicas. Ethan, molesto porque habían interrumpido su siesta, suspiró, se levantó y se acercó. ¿Qué pasa?, preguntó bostezando. No es asunto tuyo, nuevo. El probador refunfuñó. Autorización de pago, explicó el programador, un poco más educado. El estado del pedido no se actualiza después de una transacción exitosa. Ah, dijo Ethan, repentinamente interesado. Conocía este problema. Había creado un sistema de pagos muy deficiente en su antiguo trabajo y había caído en todas las trampas imaginables. A ver. Pasó junto al probador y se sentó frente a la computadora. En lugar de mirar los registros o el código, abrió las herramientas de desarrollo del navegador, fue a la pestaña de red e inició un nuevo pago de prueba. El pago se realizó. El estado del pedido quedó pendiente. ¿Ves?, exclamó el probador. Ethan lo ignoró. Refrescó la página de pedidos una y otra vez, mientras sus ojos escudriñaban la cascada de solicitudes de la red. Sus movimientos eran fluidos y seguros. Los demás observaban confundidos. ¿Qué hacía? Se detuvo en una de las solicitudes. Ahí, dijo, señalando una línea en el encabezado. Este campo se reenvió con X la primera vez que la página consulta el estado del pedido después de la devolución de llamada de pago. La IP es 127.0.0.1. Después, siempre es la IP correcta del servidor. El programador y el probador se inclinaron, desconcertados. ¿Y entonces? Significa que algún genio configuró un middleware o una regla de balanceo de carga que secuestra la primera solicitud y la dirige a la máquina local. Ethan explicó, poniendo los ojos en blanco. El sistema intenta actualizar el estado, pero se comunica consigo mismo. Claro que no va a funcionar. Cada vez que actualices manualmente, la solicitud se envía por los canales adecuados. La actualización automática inicial se está perdiendo. El bullpen quedó en silencio. Todos lo miraron fijamente, con una mezcla de asombro e incredulidad en sus rostros. Era un diagnóstico brillantemente simple y completamente poco ortodoxo. A nadie se le habría ocurrido revisar los encabezados de red por algo así. El programador abrió los ojos como platos. Dios mío, el equipo de seguridad.
La semana pasada, instalaron un servidor simulado local para realizar pruebas de penetración y olvidaron desactivarlo. Está interceptando el tráfico. Unos clics después, encontraron la regla defectuosa y la desactivaron. El problema se resolvió en menos de 5 minutos. Los dos hombres que se habían enfrentado a la fuerza ahora miraban a Ethan como si fuera un mago. Michael Davis se acercó corriendo, con los ojos brillantes. «Chico, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo se te ocurrió mirar ahí?» Ethan se encogió de hombros. «No lo sé. Es más rápido que leer registros. Más rápido que leer registros». La pura y hermosa pereza que lo caracterizaba era impresionante. Michael le dio una palmadita en el hombro, su escepticismo anterior desapareció por completo. «Tú, amigo mío, eres un genio, un agente del caos. Eres justo lo que este departamento necesita». Ethan, desconcertado por los repentinos elogios y la admiración, se quedó allí parado. Quizás este trabajo no sería tan malo después de todo. Arriba, en la oficina del director ejecutivo, Sara llamó suavemente. «Adelante». «Señor Avance», dijo Sara con un dejo de entusiasmo en la voz. «Tenemos un avance del soporte técnico». Isabella levantó la vista de su trabajo. «Adelante». «Señor Hayes, vio el error de la pasarela de pago, el que lleva una semana retrasando el lanzamiento». Isabella arqueó una ceja, un leve indicio de reacción. «¿Cómo?» «Bueno, esa es la cuestión», dijo Sara, con una expresión entre confusa y asombrada. No miró los registros. Simplemente abrió la consola de desarrollador en su navegador y, bueno, lo resolvió en menos de 5 minutos. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por el rostro de Isabella. Era una visión rara y deslumbrante, una breve grieta en su fachada gélida, que revelaba una calidez y un orgullo absolutamente impactantes. «Ya veo», dijo, sin que su voz delatara nada, pero la sonrisa persistió. Sara, al ver esa sonrisa, sintió una sacudida. «¿Quién es Ethan Hayes?» «¿Eso es todo, señor Avance?» «Sí, Sara». «Gracias». Al cerrarse la puerta, Isabella se recostó en su silla, con una sonrisa aún más amplia. Lo supo desde el momento en que él entró en ese café, un auténtico desastre, torpe y sorbiendo boba, que conocía. Auratet no necesitaba otra pieza perfecta y pulida en su máquina. Necesitaba un agente del caos. Tomó un sorbo de café. Le había tocado la lotería. La vida se acomodó en un ritmo extraño y bifurcado. De día, Ethan era el rey indiscutible del soporte técnico, el conserje, el agente del caos. Resolvía problemas imposibles con soluciones a menudo confusas, ilógicas y casi descabelladas, pero funcionaban. Se convirtió en una leyenda. De noche, era el rey de su dominio de los videojuegos, perdiéndose en mundos virtuales, alimentados por la conexión a Internet más rápida conocida. Él e Isabella coexistían como dos planetas en un sistema estelar binario, orbitando un centro común pero rara vez tocándose. Compartían desayunos tranquilos. A veces, ella pasaba por delante de su puerta abierta a altas horas de la noche y veía su rostro iluminado por la luz de los monitores. Y de vez en cuando, un vaso de leche caliente aparecía silenciosamente junto a su codo. Un entendimiento cómodo y tácito surgió entre ellos, hasta que un sábado por la mañana. Ethan bajó las escaleras arrastrando los pies y encontró a Isabella vestida, esperándolo en la sala. «¿Estás despierta?», dijo. «Arreglaos. Vamos a casa de mis padres a almorzar». Ethan se quedó paralizado. «¿Tus padres?». Una sensación de pavor lo invadió. «Sí», dijo ella con tono definitivo. «Quieren conocerte». «¿No puedo decir que tengo que trabajar?». «Una emergencia», suplicó. «Cláusula 5», dijo ella, con una leve sonrisa en los labios. La parte B se compromete a cooperar en los compromisos sociales familiares necesarios. ¿O preferirías incumplir el contrato? Derrotado, Ethan subió las escaleras con dificultad. Una hora después, se miraba fijamente, un desconocido con un traje informal caro y bien ajustado. Parecía presentable, pero se sentía como si llevara una camisa de fuerza. «Presentable», comentó Isabella, apoyada en la puerta del enorme vestidor, con los ojos brillantes de diversión.
Vamos. La finca de la familia Vance era una elegante mansión de adinerados que denotaba poder y riqueza. A Ethan le sudaban las palmas de las manos. En la sala, se encontró cara a cara con Richard y Eleanor Vance. Richard era un hombre imponente de unos 60 años, con una mirada penetrante e inteligente que parecía traspasarlo. Eleanor era una mujer elegante y grácil, con una sonrisa cálida que no ocultaba su astuta evaluación. Papá, mamá, dijo Isabella con calma, este es Ethan. Dos pares de ojos lo clavaron como si fueran sistemas de puntería láser. Picazón, señora. Ethan tartamudeó, con la voz quebrada. El almuerzo fue una tortura. Ethan, hiperconsciente de cada uno de sus movimientos, respondió a sus preguntas educadas pero inquisitivas con monosílabos cautelosos. Inventó una historia sentimental, de amor a primera vista, sobre cómo se conocieron él e Isabella, lo que le valió una mirada aguda y divertida de su supuesta esposa. Durante todo el tiempo, sintió la mirada poderosa y analítica de Richard Vance sobre él, sopesándolo, midiéndolo. Al irse, Richard lo detuvo. El hombre mayor lo miró fijamente a los ojos. Mi hija te eligió, dijo en voz baja y firme. No sé por qué, y no me importa cómo empezaste, pero la tratarás bien. ¿Me entiendes? La intensidad de la mirada del hombre era aplastante. Ethan lo miró y luego a Isabella, que los observaba con expresión neutral. Respiró hondo y sostuvo la mirada de Richard. Sí, señor, dijo con voz firme y clara. Lo haré. Richard le sostuvo la mirada un instante más y luego asintió brevemente, casi imperceptiblemente. Había pasado la prueba, y de alguna manera la había superado. En el coche, de camino a casa, Ethan se desplomó en su asiento, emocionalmente agotado. Bueno, dijo Isabella con un dejo de broma en la voz. No estuvo tan mal, ¿verdad? Ethan la miró, la forma en que la luz iluminaba su perfil perfecto, y pensó en las palabras de su padre. Trátala bien. Empezaba a darse cuenta de que este extraño matrimonio contractual se estaba convirtiendo en algo más. Algo real. Y la idea no lo asustó tanto como debería. La crisis estalló un martes. Un ciberataque sofisticado. Un exploit de día cero. La joya de la corona de Oratech. La enorme y segura base de datos en la nube para su producto empresarial estrella. Illis había sido vulnerada. Se exigió un rescate, $50 millones en criptomonedas, donde se filtrarían al mundo los datos confidenciales de sus clientes más poderosos. Fue un evento devastador para la empresa. El último piso de Oratech se transformó en una sala de guerra. El aire estaba cargado de pánico y desesperación. Los más brillantes de la compañía estaban desconcertados. Los atacantes eran fantasmas. Sonó el teléfono de Ethan. Era Isabella. Sube, dijo con voz tensa. Ahora. Y trae tu caja de herramientas. Él sabía a qué se refería. Entró en la sala de guerra. Un caos de ingenieros frenéticos y ejecutivos aterrorizados. Isabella se encontraba en el centro de todo. Una columna de hielo en un mar de fuego. Sus ojos se clavaron en él. Y en ellos, vio desesperación y un atisbo de esperanza. Todos, anunció, con su voz cortando el ruido como una navaja. Ethan está al mando. Tiene acceso total y la máxima autorización. Haz exactamente lo que te diga. Un silencio atónito invadió la sala. Todas las miradas se posaron en él. El conserje de insectos. El agente del caos. Ignoró sus miradas incrédulas. Su atención se centró exclusivamente en ella. Ella confiaba en él. Con todo, una oleada de determinación, cargada de adrenalina, lo invadió. Dame una terminal con acceso root y una imagen completa del disco del servidor comprometido, ordenó. Durante las siguientes 3 horas, Ethan trabajó. No usó ninguna herramienta forense sofisticada. Hizo lo que quería. Abrió un editor hexadecimal sencillo y comenzó a escanear manualmente los datos binarios sin procesar de toda la unidad del sistema. Era el equivalente digital a buscar a mano una aguja en un pajar gigante. Fue una locura. Fue una estupidez.
Era su única oportunidad. Y entonces lo encontró. Una anomalía diminuta, casi invisible, en el flujo de datos. Una señal encriptada, ingeniosamente camuflada, oculta entre el ruido del sistema. Un fantasma digital. Lo aisló. Lo descifró. Y lo rastreó. Era una puerta trasera, un canal de comunicación secreto. Y lo condujo directamente a una dirección IP interna. A una computadora del departamento de operaciones. A un empleado llamado Kevin Miller. El topo. Con la amenaza interna identificada y la puerta trasera localizada, el equipo de seguridad pudo recuperar el control, cortar el acceso del atacante y comenzar a parchar la vulnerabilidad. Les esperaba una larga noche. Pero la crisis inmediata se evitó. La compañía se salvó. Ethan se recostó en su silla, completamente exhausto, con la camisa empapada de sudor. Le pusieron una taza de café caliente en las manos. Levantó la vista. Isabella estaba de pie junto a él. Su fría compostura se había desvanecido, reemplazada por una expresión de profundo alivio, gratitud y algo más. Algo más profundo. No dijo nada. Simplemente se inclinó y, frente a toda la sala de guerra, presionó sus labios contra los de él. Fue un beso suave, breve y completamente impactante. La habitación, que había estado rebosando de energía renovada, se sumió en un silencio absoluto y aturdido. El cerebro de Ethan sufrió un cortocircuito. Solo podía sentir el calor persistente en sus labios, oler su aroma limpio y fresco. Isabella se enderezó, con un ligero rubor en las mejillas, recuperando la compostura rápidamente. Bueno, dijo a la sala de ejecutivos e ingenieros atónitos. Su voz, nítida y autoritaria una vez más, les dijo, ¿qué están mirando? Vuelvan al trabajo. La lluvia había parado y el sol poniente teñía el cielo de tonos naranjas y morados. En su oficina, Isabella contemplaba la ciudad. La crisis había terminado. La empresa estaba a salvo. Ethan entró y ella se giró para mirarlo. El sol poniente los iluminó a ambos con una cálida luz dorada. Gracias, dijo con voz suave. No fue nada, murmuró él, avergonzado. Lo fue todo, lo corrigió ella. Se acercó, buscándolo con la mirada. No era solo por el trabajo ni por la sala de juegos, ¿verdad? Ethan la miró, la vulnerabilidad y la esperanza en sus ojos, y supo que no podía mentir. No, admitió, su voz apenas un susurro. No lo era. Ella le dedicó una sonrisa sincera y radiante que le dolió el corazón. Extendió la mano y le quitó con suavidad una pelusa de la camisa, sus dedos se detuvieron un instante, provocándole una descarga eléctrica. Vamos a casa, dijo. La miró, a esa mujer brillante, poderosa e inesperadamente tierna que de alguna manera se había convertido en su esposa, y le devolvió la sonrisa. Sí, dijo, con una calidez que desconocía. Vámonos a casa. Un año después, Isabella estaba sentada en su escritorio, en su soleada oficina, concentrada en su trabajo. En el sofá del otro lado de la habitación, Ethan estaba en medio de una intensa sesión de videojuegos, con los auriculares puestos y los dedos revoloteando sobre el teclado de su portátil. Era una escena de tranquilidad doméstica, un silencio confortable y vivido, interrumpido por los suaves clics de sus respectivos teclados. De repente, Ethan, celebrando una victoria, alzó las manos y tiró un vaso de agua sobre la mesita auxiliar. Se derramó sobre sus pantalones y sobre una pila de documentos a su lado. ¡Rayos!, gritó, levantándose de un salto y buscando servilletas. ¡Ay, Isabella, lo siento mucho! Arruiné tus papeles. Isabella levantó la vista, con expresión despreocupada. Se levantó con calma, se acercó a él y le quitó las servilletas de la mano. Se arrodilló. Frente a él, comenzó a secar suavemente el agua, empapando sus vaqueros con movimientos cuidadosos y pausados. Los documentos, notó, eran un acuerdo de transferencia de acciones. El 10% de Oratech se transfería de su nombre al suyo. La miró fijamente, a la mujer imposible e increíble arrodillada a sus pies, atendiéndolo con una intimidad tan natural, y sintió que el corazón le iba a estallar. Justo afuera de la puerta entreabierta de la oficina, dos empleados jóvenes pasaron y vieron la escena.
Dios mío. ¿Viste eso?, le susurró uno al otro. De nuevo, el otro respondió, sacudiendo la cabeza con asombro. La semana pasada fue café. La anterior, un batido. Él es el hombre más desordenado del mundo, y ella es la mujer más poderosa de la ciudad. Y está de rodillas limpiando lo que deja como si nada. No sé si es raro o lo más romántico que he visto. Sin duda, ambas cosas. Isabella terminó, se levantó y tiró las toallitas húmedas a la basura. Miró el rostro atónito y sonrojado de Ethan, su ridícula camiseta de matainsectos, sus chanclas gastadas. Una sonrisa lenta, cálida y profundamente cariñosa se extendió por su rostro, iluminando sus ojos. Eres un idiota, dijo, con la voz llena de un cariño inconfundible. Ethan la miró, esa hermosa sonrisa, y sintió una oleada de felicidad pura y sin adulterar que lo invadió. Era un idiota. Su idiota. Extendió la mano y la tomó de la suya. Sí, dijo, con su propia sonrisa bobalicona extendiéndose por su rostro. Pero soy tu idiota. Ella le apretó la mano y su sonrisa se ensanchó. Afuera, el sol brillaba con fuerza.